con el link. Sí, ¿no? Porque a algunos les pide contraseña, a otros no. Sí, sí, no sé qué onda. Bueno, dale, sigamos. Vamos a dar la parte práctica. Dale, dale. A ver, ahí comparto pantalla. A ver. Acá. A ver si me ve. Te saca la varita esta. Buenísimo. Recording Bueno, in hoy les quería progress. compartir un contrato. ¿Se me escucha bien? ¿Me ven bien? Sí, 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 perfecto. disculpa, yo había levantado la mano, quería preguntar si iban a grabar y comenzaste a grabar. Ah, Justito. buenísimo. ¿Está hablando Simón? Si no. Sí, sí, sí. Ah, bien. Buenísimo. Les quería mostrar un contrato que, bueno, como verán, tiene la estructura similar a lo que ya estuvimos viendo últimamente. Pero ahora se suman algunas cosas más, como son las interfaces, los enums. eh, Vamos a hablar también un poco de la herencia y, bueno, algunas cosas que va a ir viendo por acá. Para empezar, eh, como ya le mostró Matías en las diapositivas, bueno, esto básicamente es una interfaz donde se define la firma de un método y después los contratos que la quieren implementar tienen que hacer la implementación de esta firma. Es decir, en una interfaz vos definís la firma y después los que la implementan tienen que definir el método. ¿Hasta ahí perfecto? Sí, sí. Buenísimo. Ahora por este lado Profe, tenemos... perdón, yo no entendí esa parte. ¿Cómo Ah, puedo explicarlo de nuevo? sí. Eh, Básicamente una interfaz nos proporciona un canal de comunicación entre, sería, bueno, en este caso entre los contratos, para definir una firma única para poder trabajar. O Bien. sea, vos después podrías decir, por ejemplo, te creas una función acá, function, leer profesional, por decir algo, leer profesión, external view, y vas a decir que vas a recibir por parámetro is profesional. Lo que te permite la interfaz es que los que la implementan, si, o sea, vos desligándote totalmente de quién la está implementando, vos lo vas a trabajar de una forma igual con esta firma. Vos vas a agarrar, vas a poder decir que A, dar nombre. Dependientemente de quién sea A, vos sabés que trabaja con esta firma y sabés que contiene el método ver nombre. Después vos podés decir que la implemente persona, que la implemente, no sé, empleado, podés decir que empleado también es profesional. Y vos trabajás con varios contratos bajo la misma firma. Ah, ok. Ok, ok. Buenísimo. Bueno, de este lado tenemos los enums, que son como constantes, digamos, que nos sirven para ir definiendo varias instancias de ese, como para que quede de una forma más prolija, por decirlo de alguna manera. En este caso tenemos el enum profesión, que tiene abogado, contador y desarrollador. Y bueno, acá empieza la parte de la herencia. En este caso, como acaba de nombrar, el contrato persona hereda a profesión. Pero en este caso, como es una interfaz, em, en vez de heredarla, la está implementando. O sea, vos cuando heredás una interfaz, te obligas sí o sí, por el mismo término de interfaz, a implementarlo. En el caso que yo hice esto,
se rompe todo. Sí o sí nos obliga a hacer una interfaz a implementarla, sin modificar la firma. Porque mira, supongamos que yo no lo definí acá en la interfaz y yo quiero agregarle a la misma firma que reciba por un parámetro, o sea, un valor por cuadro, vamos a ponerle un var, un variable, y se rompe todo. Nos dice que para que pase eso tiene que ser abstracto y un par de cosas más. Claro, Perfecto. básicamente la interfaz define un conjunto de métodos que el contrato, bueno, en caso de Solidity, pero capaz más viendo como en Java, la clase tiene que implementar obligatoriamente, digamos. Y después el resto de responsabilidad que tenga el contrato los puede definir independientemente. Pero esos tres como obligados, digamos. Claro, tal cual, como dijo Simón. Bueno, Ok, acá tiene profe, perdón, una pregunta. Igual creo que es porque capaz no repasé bien. Yo no entiendo bien o sea, en la interfaz. O sea, entendí el sí, concepto que dijiste, pero no entiendo bien cómo la define ahí en función. Por ejemplo, en ver profesión que pone external view y después sí, pone el return. O sea, ¿a qué hace referencia esos? O profesión, sea, expresiones. No, no, lo de arriba, la función cuando la definís. acá arriba decís. Sí, eso. Claro, esta es la firma, básicamente, que se va a compartir entre los métodos que se hereden. Sí, Y a ver si te puedo sí, mostrar sí, un eso caso entiendo. más, mostrar un caso más concreto. A ver. Y profesión. O sea que tuviera que ver con la sintaxis de la pregunta. O ¿Cómo? sea, el returns sería nosotros en Java, por ejemplo, poníamos void o poníamos el tipo de variable que devolvía el método. Claro, Acá en claro, eso lo returns, entiendo. entre paréntesis, es lo que va a devolver. Ajá. Sí. O Claro, sea, si no, external Ah, va a sí, ser. el return se refiere a eso. Claro, me si no parece me que iba por ahí. equivoco, el external El es external view. que son funciones que solamente se pueden llamar afuera del contrato y view que es de solo lectura, digamos. O sea, que devuelve un valor Claro, nada más. claro, tal Ah, está cual. bien, Se refiere a eso. O está bien. sea, exactamente. Disculpame, te Claro, había y entendido mal la pregunta. en vez de poner, Sí, porque sí. antes poníamos public void o public int, acá en realidad Claro, Claro, tal cual. después del return, entre paréntesis, el tipo de dato que va a devolver. Claro, ahí va. Claro, Ahí entendí. tal cual. Bueno, continuando un poco con los métodos, bueno, ver profesión y ver nombre, básicamente uno retorna la profesión, otro nos devuelve el nombre. Cuando retornamos la profesión, en este caso, nos va a retornar el valor de la posición dentro del enum. Es decir, en este caso nos va a devolver 0, en el caso que tuviésemos contador, nos va a devolver 1, en caso de hacemos como desarrollador, nos va a devolver 2. No es como por ahí vieron en Java, que los enum, vos cuando lo retornaste, devuelve la cadena de string del valor. Por ejemplo, si uno hiciese esto en Java, te devolvería, en el caso de que fuese abogado, te devolvería abogado, si no contador, pero como cadena de string. En Solidity, para que te devuelva la cadena de string, tenés que decirle específicamente que te devuelva la cadena de una forma implícita, o sea, explícita, como vemos acá, que tenemos que ir evaluando qué valor de ese num corresponde al que le seteamos y esa forma de devolver. Además, los contratos nos permiten la herencia múltiple, como en este caso, que persona es profesional y después decimos que abogado es persona. Bueno, sí. Ahora les voy a contar un poco del constructor. El constructor que usamos acá es el constructor que tenemos en abogado, que está provisto por acá. Y también contamos
con el constructor de persona. Es decir, que cuando nosotros estamos construyendo el contrato de abogado, también utilizamos, básicamente para ahorrar código, también estamos utilizando este constructor. Y se define de esa manera. Se define la firma y después se define el que le damos con los parámetros que recibe. Básicamente, hacer esto sería el equivalente a hacer esto. ¿Te da una idea? Básicamente sería eso. Y vamos bien. Sería Dígame como si el voy muy super. rápido, si no se me entiende algo. Claro, tal cual, tal cual. Sería como el sub. Y bueno, me había olvidado de nombrarles los eventos. Básicamente un evento nos sirve para disparar como lo que sería un log, que no se va a guardar en ningún lado, simplemente en consola o... Ya, para que tengan... Si para un evento acá. Mira, estos logs de acá, un mucho. Tengo... Bueno, como pueden ver acá, básicamente tienen eso. Si no se me entiende algo, también comentá, decime. Discúlpame, Michelle, ¿dónde es que sale el mensaje del event? Porque fue justamente algo que te quería comentar por el trabajo práctico. Porque yo lo ponía y no Sí, sabía si estaban trabajando porque no veía que saliera en ningún lado. claro. Lo mejor que puedo hacer en ese caso es disparar un evento. Para básicamente imprimir en consola, digamos. Claro, pero es que no lo veía en consola, no, y ahí ahora vos estabas mostrando y tampoco vi dónde disparaba el evento. Claro, mira, ahí te muestro bien. Mira, si querés, ejecuto el contrato y te muestro. Pero básicamente se ve en esta parte de acá, el evento. Claro, o sea, vos decís dónde se emite ese evento, en qué momento, Claro, en sí, el eso es código. lo que yo Sí, pregunto es, yo sí. hacía un update, por ejemplo, de Mm, los productos, sí, tenía el evento generado y todo, pero no veía sí, dónde saliera el mensaje que de hecho se realizó el update, ¿entendés? Una cosa Claro, así. fíjate que ahí en el método de ver pago hay un emit log message. claro. Con eso disparás el evento y debería verse también por consola. A ver, déjame ver. Mira, si querés voy a hacer uno Sí, más. sí, sí, lo tengo así. Yo lo que puse es que me disparara solamente, bueno, el código y la cantidad que modificaba del stock con el emit, Mira, pero voy a hacer uno no. más explícito, mira. Em, mira, voy a definir como este message. Dice, ¿Qué te dice? no, era un coso de compilador. La Listo. magia. Sí, sí. Por ahí, esto pasa bastante en Remix. Em, Como está en la web, digamos, tarda a veces un poco en reconocer algunas cosas cuando lo escribe. Así que por ahí cuando vean que algunas cosas no le funcione, por ahí refresquen o esperen un cachito. Pues sabe pasar bastante.
Te voy a mostrar cómo se pasan los eventos acá. Ya. Vamos a construir el mensaje, el contrato, digo. Vamos a sumar un pago. Y vamos a ver el pago efectivamente de este cliente. Si todo sale bien, voy a quedar disparado el evento. Ya. Por acá, si se puede ver, puedes ver como el evento dice evento disparado, efectivamente. Está. Ahí Los, sí, ahí los lo vi. eventos los puedes ver a través de esta ventanita acá de log. Acá va a estar todos los eventos que vos dispares. De acuerdo, gracias. Es lo mejor que puedo hacer para cuando querés imprimir todo eso, es lo más práctico, ¿no? Sí, yo lo quise ver ahí, no, o sea, por ahí no me di cuenta yo de que lo estaba disparando, ¿viste? Claro. Y Sí, pensé sí, que que por ahí no, como, nada. como tiene tantos números hash y tiene tantos Sí, valores que por ahí te deja la consola, por ahí se tiende a perder un poco. bueno, gracias. Buenísimo. Entonces, bueno, continuando, hablamos un poco de los eventos, un poco del constructor. Ahora vamos a hablar del mapping. Mapping. Bueno, como vieron en la teoría, el mapping se conforma por clave valor. En este caso, como valor tenemos de tipo address, las direcciones, y de tipo clave tenemos la dirección, y de tipo valor tenemos un array de enteros. ¿Está ahí bien? Perfecto. Y lo almacenamos en la variable balance. Les comento eso porque ahora en breves les voy a comentar cómo interactuamos. Bueno, dentro del contrato definimos un modifier que nos valida de que seamos el propietario de ese contrato con este require. Lo que hace esto es, si esta condición no es verdadera, vuelve para atrás el contrato, es decir, que esa transacción no se graba en el bloque y dispara esto. Solo el propietario del contrato puede agregar clientes. Esta línea baja y el 2 puntos significa en qué momento del código, o sea, de la función, nosotros vamos a meter este modifier. Al decir esto, significa que primero ejecutamos esta línea y después ejecutamos todas las líneas del método. Por ejemplo, acá, en agregar cliente, nosotros haríamos modifier propietario contrato, y esto lo que significa es que va a ejecutar esta línea, y si esta línea pasó, recién ahí va a ejecutar esto. Esto sería como la otra porción del código, por decirlo de alguna manera. Esto nos sirve para validar cualquier tipo de cosa que nos surja. Por ejemplo, en este caso queremos validar de que un cliente exista. Caso contrario, disparamos este string. ¿Hasta ahí bien? Joya. Sí, ahí, o sea, no sé muy bien para qué serviría, pero incluso teniendo la barrita y el punto y coma antes de las comprobaciones, se ejecutaría el código del método y después lo del modifier. Pero, Discúlpame, vendría a ser como un tipo de condicional. O sea, pones claro, la condición y después ejecutás el código si se cumple esa condición. sí, sí, Ok. Exacto. Es eso mismo, Tal cual, exactamente. la idea con el modifier es como, de alguna manera, para evitar tener que repetir código, que lo único que hace es un chequeo, una validación, ah, y queda como mucho más claro y te permite reutilizar ese bloque de código.
porque en general lo que uno quiere hacer con un modifier es restringir acceso a las determinadas funciones que están definidas en el contrato. Y discúlpame, otra cosa, ¿puedes poner un modifier, por ejemplo, a mitad del código, o sea, entre una función y otra? El modifier se define a nivel de función. Si vos querés hacer eso, cre- creás tu propio if condicional dentro de lo que es la función. El modifier solo aplica a nivel función, o sea, el bloque entero de lo que es la función. Lo que el modifier ejecute, el require que se ejecute, sea verdadero o falso, determina si se puede ejecutar o no toda la función, no una parte sí y una parte no. Claro, no, yo lo que te decía, lo que por ahí me expresé mal, lo que quería consultar era, si vos pones un modifier, pones una función, ¿sí? Para que te condicione esa función. Después puedo poner otro modifier para que me condicione las funciones que vienen abajo. O sea, sí, obvio. O sea, una función puede tener varios modifiers, si vos querés, no uno solo. Acá en el ejemplo creo que un solo, ¿no? Pero podría tener más de uno. Creo que después en la parte teórica lo vamos a ver eso. Ajá. Eh, Bueno. No, yo quería, o sea, la consulta era si lo podía usar por ahí como un if, ¿entendés? Pongo sí, más sí, abajo, no lo puedes sí, usar a nivel de código, no, te entiendo. A nivel cuerpo de método, no lo puedes decir. no, bueno, muchas gracias. No lo puedes invocar, a eso me refiero. Ujú, O sea, se define solamente a nivel función. gracias. Por ahora, porque eso está cambiando, es bastante dinámico y bueno, por ahora sí es así. Listo. Gracias. A la dirección del cliente y a un cobro o un monto, digamos, pasando por el modifier que definimos previamente. Si solamente si es propietario del contrato, va a poder agregar un cliente con el cobro. Entonces, en la estructura mapping que definimos antes, que es la que tenemos acá, con la dirección del cliente, hacemos un push al cobro. Porque como recuerdan, definimos un array acá de valores, y cuando le queremos agregar valores a ese array, se hace de la forma push, y con el valor que le definimos. Buenísimo. Después acá, bueno, tenemos la funcionalidad de ver pago. Lo que hacemos es recuperar esa lista del cliente, lo almacenamos en una variable local y después simplemente la recorremos como un array común y corriente. Previamente pasamos por el modifier de cliente, el que tenemos acá. Así que si validó esto, paso por acá. Y si de acá salió OK, recién de ahí recorre todo esto. Acá disparamos unos logs para saber los pagos efectuados por ese cliente. Y esta es la prueba que hicimos recién con evento disparado. Si quieren lo dejo para que se visualice un poco mejor. Y por último tenemos la funcionalidad ver tarjeta, que esto lo pusimos para que vean cómo se interactúa con los métodos que no definimos en abogado, pero que sí heredamos de persona, como puede ser ver profesión y ver nombre. Ah, no, digo string profesión. Me equivoqué. Ahora, si compilamos el contrato, vamos a poner el nombre de Michelle, vamos a agregar un cliente. O mira, antes vamos a probar ver un pago de un cliente que todavía no existe. Vamos a ver el pago. Y efectivamente, el cliente no existe. Como pueden ver acá, la transacción ha sido revertida a su estado inicial. Ahora, le agregamos el cliente y le agregamos 200, poner un valor.
Ahora podemos ver que el cliente tiene un pago efectuado por 200 y acá el evento disparado que habíamos puesto anteriormente. Bueno, esto va a quedar, pero ahora voy a pasar a mostrar los métodos derivados, como puede ser ver nombre, efectivamente, retorno a Michelle, ver profesión, es 0, como les he nombrado acá arriba, de que reconoce los enum por 0, 1 y 2, y para reconocerlos de una forma, para pasar esos enums a string, digamos, tenemos que hacerlo de esta manera. Y si vamos a ver tarjeta, que reconoce este método, efectivamente, vamos a ver, Michelle es un abogado. Perfecto. Ahora vamos a poder ejecutarlo. Para que vean que a un cliente se le puede agregar varios pagos. Vamos a agregar el cliente 23, 26, 90. Así consultamos los pagos de este cliente. Podemos ver efectivamente 23, 76 y 90. Todos los pagos que corresponden a este cliente. Inclusive si agregamos un cliente nuevo, podemos tener registro de todos los clientes que nosotros queramos. También algo que te podría agregar, por ejemplo, es decir, cuando yo puedo ver los pagos de tal cliente, si el cliente lo yo, ponerle que si uno le quiere dar como un cierto más grado de al contrato, se podría agregar un modificador nuevo que valide. O sea, lo que voy es como que los modificadores se pueden ir agregando, se pueden concatenar y se van ejecutando consecutivamente, secuencialmente, perdón. Sí, parece que se corresponde. Sí, pareciera que sí. Sí, Yo parece. también mi internet está andando medio... Sí, yo lo primero que hice fue chequear mi conexión, pero parece que pasó Michelle. Eh, a ver. Bueno, si quieren, chicos, lo que puedo hacer es arrancar yo con la parte teórica. Perdón que hoy estuve un poco me puse al trabajo y no pude arrancar a las dos. Voy a compartir mi pantalla para que... Sí, después de la parte práctica era, digamos, subir un trabajito para que vayan modificando, pero también si quieren les pasamos el contrato este que mostró Michelle, Sí, y ustedes pueden ir viendo qué cambios les pueden hacer para ir eh, mejorándolo o con lo que les parezca a ustedes, que más o menos siga la misma línea de lo planteado, ¿no? Le podemos subir eso para que vayan para la próxima clase o la semana que viene. No sé cómo sería. sí, perfecto. Sí. Sí, un poco la idea de la clase de hoy era seguir un poco con los conceptos que veníamos viendo de Solidity y ahora, eh, y después ver un ejercicio donde los chicos aplican algunos conceptos que vamos a ver en la parte teórica. Ujú. Por lo que sí, está bueno, si le podemos Pues subir ya. el ejercicio, por ejemplo, que vimos, obviamente todo material que podamos subir, Sí, sí, mejor. dale, buenísimo. Bueno, a ver, déjenme ver si puedo compartir mi pantalla.
¿Pueden ver la pantalla ahí? Sí, Sí, sí. sí, sí, perfecto. Bueno, ahí estamos. Y bueno, un poco como les había comentado, la idea de hoy es ver la parte, continuar viendo lo que ya vimos Soliti, pero haciendo hincapié en algunos otros conceptos, y un poquito más en profundidad lo que ya hemos visto y otros temas. Bueno, el cronograma, como recién estamos hablando, la idea de hoy es la parte de los conceptos avanzados y ya a partir de la clase del jueves próximo hacer en una primer parte el análisis el análisis de un smart contract, eh, que parecía a lo que los chicos ya le vienen mostrando, eh, puntualmente desarrollarlo, plantear el problema, la solución, cómo se encara y demás, similar a lo que veníamos haciendo con los chicos. Esto ya lo conocen. Ok. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver un poco los contratos, cómo se definen y demás, herencia, que es un poco lo que ya explicó Michelle, constructores, los contratos abstractos, interfaces, librerías, line assembly, que es una parte de código en particular que se utiliza para interactuar con la Ethereum Virtual Machine, manejo de errores y algunos patrones de diseño. Probablemente quizás estoy viendo que la clase que viene, en los primeros minutos, también me gustaría repasar un poco las modificaciones que hubo en Solidity a partir de la versión 0.8, que es la que se está utilizando actualmente, ya que por lo que estuve leyendo vi que hay varios cambios. Yo les subí, ahora se lo voy a compartir, yo no estoy muy mucho con esto de mandar mensajes, por eso no lo hice, pero subí un punto doc con unos links a cosas que me parecían copadas para que vayan leyendo. O sea, algunos son videos, otros son documentación, unos es una playlist en YouTube que explica Solidity, pero desde la versión actual, porque hubo varios cambios, por lo cual considero que está bueno que ya vean lo actual, que viene a simplificar un poco de cómo se utilizaba anteriormente y bueno, supongo que va a seguir ese camino. Y bueno, vamos con eso. Eh, bueno, ¿qué son los contratos? Bueno, ya lo venimos viendo, capaz un poco repetitivo, pero cuenta con las siguientes propiedades. Sería un constructor, ya lo vimos, la variable de estado y las funciones. El constructor se define como constructor, esa es la palabra especial, no es más que una función, pero solamente es ejecutada una única vez cuando el contrato se crea, ¿ok? El constructor no lo puedes, o sea, cuando uno interactúa con un contrato, no puedes llamar al constructor, sino que se crea únicamente cuando se invoca cuando el contrato es deployado, ¿ok? Y bueno, y ahí hay ciertas particularidades, ciertas variables que uno desea que se inicialicen y que pertenezcan al contrato y que no se puedan modificar más, se pueden hacer dentro de lo que es el constructor. Luego tenemos las variables de estado, que son las variables que ya veníamos viendo, que son las variables que de alguna manera representan al contrato el tiempo de ejecución y se almacenan en el estado del contrato. ¿Ok? ¿Cómo se almacenan? Bueno, cuando se almacenan dentro del estado del contrato, dependiendo la definición de las variables, se pueden almacenar en la blockchain o en memoria. Lo que se utiliza memory se guardan en una RAM que se mantiene mientras se ejecuta el contrato, luego desaparece. Y las funciones, que son los métodos que estamos viendo, pertenecen a un contrato y es lo que se utiliza para modificar el estado de estas variables, para poder modificar el estado de las variables y así darle otro estado al contrato. Esto ya lo hemos viendo. Después los cuantificadores de la visibilidad aplica a las variables de estado. ¿Okay? Pueden ser external, las external, perdón, la visibilidad aplica tanto a funciones como a variables de estado. ¿Okay? Aplica a los dos. External solo aplica a funciones.
no aplica a variables de estado. Las variables de estado no pueden ser marcadas como externas, mientras que las funciones sí. ¿Ok? Y esto lo que especifica son funciones externas que van a poder ser llamadas por otros contratos y de la manera de interactuar que uno tiene con otros contratos. O sea, desde un contrato que uno desarrolla y deploya, poder hacer uso de otro, bueno, solamente se pueden invocar aquellas funciones que están marcadas como externas. Después tenés las public, que esto sí aplica tanto a funciones como a variables, y pueden ser utilizados tanto de modo externo como interno. O sea, esto ya medio que lo habíamos visto en la clase pasada. Una particularidad es que para las variables de estado que sean definidas como public, por default, Solidity les crea un getter. No es como, bueno, como Java, por ejemplo, que te pone get y el nombre de la variable, sino que define un método con el nombre de la variable. ¿Ok? Y ese método es el cual te permite a vos acceder al estado de esa variable. Después tenés las internal, que también aplica tanto a funciones como a variables, que pueden ser llamadas realmente internamente o a través de contratos que hereden. ¿Ok? Mientras que las private solamente pueden ser llamadas internamente, no por los contratos que hereden. Bueno, esto va a queda mucho más claro cuando vemos la parte de la herencia y demás. Pero bueno, es una manera de definir la visibilidad de las variables y cómo, y quién puede invocar a quién puede ver a quién y demás. Esto es por la parte de objetos, una definición que se hace así. Después que la herencia, un poco de vuelta, ya lo vieron en la parte que tuvo Miguel, es el mecanismo que te permite estructurar el código, ¿no? Para poder después reutilizarlo y definir como el comportamiento que uno desea tener. Uno crea un contrato, a su vez ese contrato es el contrato padre, o es el contrato modelo, y luego puede realizar especificaciones de ese contrato, y esas especificaciones, cuando uno tiene ese problema, lo que se sugiere es que se pueden modelar ese dominio utilizando herencia. O sea, uno tiene un padre y luego tiene hijo. El hijo debe cumplir las características del padre, pero tiene en sí características particulares. ¿Okay? Entonces, el contrato que hereda ciertas propiedades o funciones se lo llama hijo, mientras que el contrato del cual uno hereda lo conoce como padre. Ahí cada persona o profesión, abogado, economista, cada persona puede estar después por género, podemos tener animales y los distintos, no sé, perro, gato. Esto no sé si todo calculo que todo lo que vimos en la parte de desarrollo y que tenemos conocimiento en la parte del modelado orientado a objetos, la herencia es un mecanismo que se ultra hiperusa. Solidity no propone nada nuevo con respecto a esto. Algunas particularidades, pero que no cambian mucho. En Solidity la herencia puede ser tanto simple como múltiple. En Java, por ejemplo, uno no puede tener herencia múltiple, lo soluciona a través del uso de interfaces. En cambio, en Solidity uno puede heredar de más de un padre, por así decirlo. Después, especifica que un contrato va a poder acceder a todas las funciones o variables de estado que no sean privadas, ¿ok? Volviendo a lo que habíamos visto antes, podés acceder a las que son internas, pero no podés acceder a las que son privadas, ¿ok? Después el override es válido, siempre que se respete los mismos parámetros de salida. Y para invocar una función definida desde el hijo, para invocar una función del padre, ya lo habían visto, se puede invocar utilizando la palabra reservada, etc. Acá hay un ejemplo de herencia en el código. ¿Cómo sería? Tenemos el gráfico donde tiene, es un árbol, tenés el nodo A, B y F hereda de B y B hereda de A, luego tenés que C hereda de A, D de B, por ende termina heredando de A, y E de C, por ende termina heredando de A. Y esta es un poco cómo se define. Importante
es que cuando se define un método que va a ser sobrescrito, se va a definir como virtual. Esto hace que luego se permita la sobreescritura. Por ejemplo, en contrato A tenés la función foo, que es de tipo public, pure, virtual, que es lo que va a especificar que se va a poder sobreescribir, y después lo que devuelve, ¿no? Un string que se va a guardar en memoria, en este caso es return ahí. Después tenemos el contrato B, que dice que es A. El is es lo que en Java sería el extend, es lo que te permite hacer esta herencia. ¿Ok? Bueno, lo mismo. El contrato, ahí tiene la función foo, que tiene las mismas características. Y en el caso de B, retorna B. Y luego tenés la C, lo mismo que devuelve C. Después, y acá en la parte derecha, explica un poco cómo funciona esto. Tenés el contrato D, que dice que es B y es C. ¿Ok? Lo importante acá es el contrato D, que dice que es B y es C. ¿Ok? Puede ser B y tanto C. Acá lo que dice es que los contratos pueden heredar múltiples pares. ¿Ok? Eso ya venimos hablando. Cuando una función es llamada, que es definida múltiples veces en distintos contratos, los contratos padres se buscan de derecha a izquierda y desde lo más de depth first manner, desde lo más profundo hacia arriba. Entonces, en este caso, si lo llamas a D, foo va a devolver la implementación, acá le pone la función foo, de tipo public, pure, override, porque dice qué es lo que va a sobreescribir, B y C, ¿ok? Y obviamente va a tener que especificar lo mismo que deberían devolver en la función que está sobreescribiendo. Y dice que dado que C es la que se encuentra más a la derecha, cuando se ejecute super.foo, lo que va a devolver D es C y no va a devolver B. Esto lo que muestra un poco es la característica. Quizás esto, obviamente, es un poco la característica del lenguaje y cómo se usa. Después, no sé, yo no he visto muchos contratos que empleen esto, pero un poco lo que yo quería era como que vean la potencia en cuanto al manejo de herencia que ofrece Solidity en comparación con otros lenguajes. De vuelta, esto lo van cambiando, es bastante dinámico. Por eso la clase que viene lo que yo quería era perder un poco, invertir en realidad un poco de tiempo en los cambios que surgieron en la versión actual de Solidity con respecto a las anteriores. Porque como que día a día van mejorando el lenguaje, haciéndolo un poco más claro. Y acá, similar, tenemos el contrato E, que dice que va a heredar de C y de B. Hereda tanto de C como de B. Y lo mismo. ¿Ok? Y va a tener escribiendo, en ese caso, B. Y acá hace la herencia bueno, lo mismo. Que acá cuando uno, algo que hay que tener en cuenta, cuando uno utiliza la herencia múltiple, que tenés que ir desde arriba hacia abajo. O sea, vos no puedes poner que F hereda de B y de A. Es una convención que utiliza, pero sí lo que hace es que si vos no lo pones así, te va a tirar una error de compilación. Es simplemente bueno para que lo sepan. De nuevo, en el código no vi casos tan complejos que requieran esto. Probablemente lo haya. Si quieren, puedo buscar algo para que lo veamos juntos. No creo que ustedes en el desarrollo que tengan que hacer se topen con alguna de estas características. Sí con lo que le mostró Michelle, sí con inclusive creo que no van a tener que utilizar herencia múltiple, o sí herencia simple. Bueno, si el modelado del dominio requiere eso. Bueno, resulta. Eh, Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, que F, si yo no, si yo digo que F hereda de B, sí. no puedo hacer un super A. No, ¿sabes? No tengo en claro si puedes hacer super. Yo creo que si vas a hacer super solamente vas a llegar a B, no vas a llegar a A. Claro, y si yo En todo caso, yo quiero era un hacer, super a una en B que a la vez redefine algo en A, ahí sí sería válido. O no. ¿puedo repetir? Si yo hago un override
en F con super AB. Y B hizo lo mismo con A, pero yo no le dije en F que heredado de A. Sí, creo que ahí sí, obviamente. Ahí sí porque la clase B sí heredado de A, entonces, Sí, por eso el manejo de herencia es similar a otros lenguajes en cuanto a herencia simple. Yo puntualmente vengo de Java, herencia múltiple no la maneja a través de interfaces, por lo cual no lo tengo tan en claro cómo funciona. pero en Java sí se le daban las cosas privadas, ¿no? ¿Cómo? ¿En Java sí se le daban las cosas privadas o no? No. En lo Ah, que tampoco el... protector. No, sigue la misma. En Java es similar por ejemplo, internal en Java sería protect. Eso sería la única diferencia. Después el resto, bueno, en Java no tenés external, tenés public, protected. Ah, no sería private. O sea, Claro, private sería lo mismo que Java. Y lo que es internal, la referencia a Java internal es protected. ¿Ok? Bueno, sigo. Después cuanto a los constructores. Como marcada es opcional, si vos no definís uno, Solidity te crea uno por default, entiendo que es uno, el empty, sin argumentos, ¿ok? Es el constructor por default que se agrega en el caso de que uno no defina uno. Y se utiliza para inicializar variables de estado de un contrato. Solo puede tener, el contrato puede tener un solo constructor, se va a ejecutar solo una única vez cuando el contrato se deploya y es para inicializar el estado del mismo. Después de ejecutar el código, el código final se implementa en blockchain. Ok, una vez que se ejecuta el constructor, uno puede empezar a interactuar con el contrato. Bueno, dice que el código constructor o cualquier método interno no se incluye en el código final. Entiendo que por código final es el código que se implementa, que se guarda en la blockchain. Porque recuerden que cada contrato en realidad reside en un espacio de memoria, en una dirección de memoria de la blockchain, por lo cual uno puede ir y ver. El constructor, bueno, puede ser público o interno. Nunca vi un interno, pero no sé, tal vez. Bueno, el constructor interno marca el contrato como abstracto. Creo que no hay un ejemplo de esto. Y bueno, como ya decíamos que en el caso de que no se define ningún constructor, el contrato va a incluir un constructor predeterminado. ¿Okay? Es un poco ya lo mismo, que son los contratos abstractos. Se marcan como abstractos cuando al menos una de sus funciones no está implementada. ¿Okay? Cuando hay al menos una que no está implementada, el contrato requiere que se marque como abstracto. Se utiliza una palabra clave abstract, como se muestra acá en este ejemplo. De vuelta, ya lo vieron, así que no sé si tiene tanto sentido. Los contratos que son abstractos no se pueden instanciar directamente, dado que son abstractos. Uno, por ejemplo, no podría hacer un new Felim, debería ser un new cat, ¿okay? Que es la implementación en concreto de ese contrato abstracto. Y hizo escribir el método abstracto que define Felim, que en este caso es el ejemplo que estamos viendo. Bueno, acá dice que si un contrato hereda de un contrato abstracto y no implementa todas las funciones, no implementa todas las funciones no implementadas mediante anulación, se tiene que marcar como abstracto. O sea, para que deje de ser abstracto, tiene que implementar todas las funciones que son abstractas. Pero los contratos abstractos desacoplan la definición de un contrato y de su implementación. Bueno, un poco lo que ya veníamos viendo de qué es un poco la herencia y demás, cuál es la idea de la herencia en sí. Eso es más orientado a lo que es la programación orientada a objetos, el diseño orientado a objetos, que Solidity en sí. Lo que tiene que tener en cuenta es que Solidity ofrece la herencia simple y la herencia múltiple, y tener en cuenta estas características que les comenté un poco de cómo se, por ejemplo, el contrato D, cómo es que busca Solidity para definir de cuál termina
a cuál termina llamando. Pero luego, una vez que se entiende eso, es entender herencia, no es más complejo que eso. Luego tenemos las interfaces, que son similares a los contratos abstractos, pero no pueden tener funciones implementadas. Una interfaz es un contrato, pero no desde el punto de vista del smart contract. Es un contrato en sí que se especifica como una manera es como una firma donde queda claro cuáles son las eh, acciones que va a realizar ese contrato. Es decir, eso es una interfaz. Y por eso, cuando desarrolla un contrato, bueno, implementa tal interfaz. Las particularidades que tiene, que una interfaz no puede heredar de otros contratos, pero sí pueden heredar de otras interfaces. Esto es para los que conozcan igual a Java. Todas las funciones que se declaren en una interfaz tienen que ser externas. Esto es así porque es la manera que uno tiene para poder conocer cómo puede interactuar con otro contrato, por lo cual todas las funciones que se declaran en una interfaz son de índole externa, porque la idea es que sean utilizadas para interactuar con un contrato. Las interfaces no tienen un constructor, no tienen variable de estado tampoco, y los contratos pueden heredar, bueno, interfaces como heredarían otros contratos. ¿Okay? Es lo mismo, tienen las mismas reglas que la herencia normal. Acá un ejemplo de interfaz, es la interfaz token, que bueno, define un enum, define un extract y define una función que es transfer, que se define del tipo external, que recibe un recipient, que es del tipo address, y un amount, que es del tipo unsigned integer, y luego, bueno, acá no está la de la especificación, es simplemente más fácil. Luego sí tenemos acá en el ejemplo de abajo, tenemos la interfaz parent A y parent B, la misma característica, recuerden, función, nombre, external, returns y el tipo de dato que va a devolver. Y por ejemplo la interfaz subinterface que especifica que implementa tanto la interfaz A como la interfaz B. ¿Okay? Esto es igual que la herencia. No sé si tenemos un ejemplo o no. Bueno, después, no sé si los chicos, no me acuerdo si los chicos habíamos puesto un ejemplo, pero bueno, si no, después podemos ver un ejemplo para que les quede un poquito más claro cómo se utiliza. Después tenemos las librerías, que son, más que nada, están destinadas a lo que es utilizar el código. No, desde mi punto de vista lo vi como si fuese una librería que utilizan en cualquier otro lenguaje, que utiliza una librería para poder acceder a funcionalidad básica y no tener que cada propio contrato tener que reinventar la rueda, por así decirlo. Tiene funciones a las que pueden llamar otros contratos, con la particularidad de algunas restricciones que se dan en el uso de la librería. Las funciones de la librería se pueden llamar directamente si no modifican el estado, por lo cual deberían ser pure o view, que ya lo habíamos visto, para que se puedan llamar fuera de la librería. La librería no se puede invocar al self-destruct, que es un método que funciona, ya que la librería se supone que no tiene estado. Se considera que sería como un helper, por lo cual uno que trabaja y no es que la librería tiene estado, simplemente se le envía unos argumentos y te devuelve algo. Se puede utilizar, no sé, para encoding, para manejo complejo de alguna lógica aritmética, pero no que conserven un estado. Bueno, ya lo decía, no puede tener variables de estado, no heredan ningún elemento y la librería uno no puede heredarla, solamente la puede usar, la puede invocar. Hay un ejemplo de la librería set, que bueno, tiene la función insert, y acá está, acá, por ejemplo, se utiliza el register,
Y en register se utiliza la librería set y se le pasan los valores. No es nada más complejo que lo que nosotros ya estamos acostumbrados cuando utilizamos librerías en otros lenguajes. Para los que quieran después ver un poco más de detalle, acá está mejor documentado lo que es el manejo de la librería y demás. Yo acá le puse el ejemplo, por acá está bien explicado cuál es el uso y demás. Considero que está bueno. De vuelta, para el caso de lo que ustedes tengan que desarrollar, no creo que tengan que ser una librería, pero sí está bueno que lo conozcan y demás. Después algo que me pareció bastante medio complejo de entender. Yo la verdad no lo terminé de entender bien, nunca lo usé, pero me parece que es útil comentarlo para que quede. Y después aquellos que quieran investigar más, es en la librería utilizar el using for. Es una directiva que te permite adjuntar funciones de la librería en otro contrato. ¿Okay? Por ejemplo, acá tenemos la librería search. Define la función index of. ¿Okay? Y acá lo que uno recibe un array de sign integer y un entero. ¿Okay? Y lo que hace únicamente, lo que hace es busca, te devuelve el índice si existe, o te devuelve -1 en el caso que no exista. ¿Y cómo se utiliza? Es de la manera siguiente. Se define el contrato C. Bueno, esto está partido en dos, pero háganse la idea que todo esto va en un mismo file, por eso no está haciendo el import. Si no, debería hacer el import. Contrato C debería importar el file que contenga esta librería. Pero bueno, como esto está en el mismo yo lo partí para que se pueda ver en una misma diapositiva, pero tengan claro eso, que primero se tiene que importar. Todo se tiene que importar primero para poder darle uso. Bueno, acá el contrato C define esto. Estas son las palabras clave. Using search, que es la librería, for uint. Acá lo que define es que para el tipo de datos uint array de unsigned integer va a poder hacer uso de la librería search. ¿Cómo es que hace uso? Acá en el método replace, ustedes ven, tenés data, que es del tipo array unsigned integer, y ven que directamente hace data punto e invoca a la función. ¿Ok? Bueno, eso sería un poco la idea. De nuevo, nunca lo usé, pero me pareció copado como que conozcan que existe y bueno, si quieren ver más en detalle, se puede ver obviamente. Line Assembly también es algo que tampoco se utiliza tanto. Hoy estuve leyendo que a partir de la versión 0.8 Solidity simplifica un poco el uso de esto, por lo cual esta es la manera de cómo se hacía, ahora Solidity lo simplifica un poco, pero la idea es que te permita acceder al código, a interactuar con la máquina virtual de Ethereum a bajo nivel. No se recomienda que se utilice constantemente, solo para funciones de seguridad o controles muy puntuales. Es eso más que nada. No se recomienda que se utilice constantemente. Acá como pueden ver, bueno, define una librería dentro de lo que es el bucle, se define la línea assembly, que te permite interactuar de manera a bajo nivel con la Ethereum Virtual Machine. No sé. Es una manera de interactuar con la Virtual Machine. Hoy en día Solidity lo cambió, lo hace un poco más simple que se realice esto, haciendo uso de la nueva versión
Porque lo que fue haciendo Solidity, en realidad la gente que trabaja ahí fue diciendo, bueno, el código hace esto, pero los desarrolladores están utilizando muchas de estas funciones, entonces, ¿por qué no incluimos esto por default? Así que, bueno, en definitiva, esta parte del código también se incluye, y es un poco lo que quería charlar la clase que viene para que tengan una idea de los últimos cambios que realizó Solidity en la versión 0.8. ¿Ok? Acá, como ven, este código es de la versión 0.5. Si recuerdan de la definición de la directiva Pragma, especifica que este código va a correr con la versión 0.5.0 o 0.5.9. ¿Ok? Se pueden mover en esas subversiones, no con versiones anteriores ni no con versiones posteriores. Eventos. Eventos, un poco ya lo vieron en el ejemplo. ¿Para qué se usa? Es un miembro que pertenece a un contrato que se puede heredar. Cuando se emite un evento, los argumentos que se le pasan se almacenan en el registro de transacciones, es lo que nos vieron recién en el centro práctico. Estos registros se van a almacenar en la blockchain y se pueden acceder utilizando la dirección del contrato. ¿Okay? Mientras el contrato, obviamente, se encuentre en la blockchain. Ejemplos de eventos, o sea, ¿para qué se utilizan los eventos? Y es obvio que se utiliza para comunicar cambio de estado, para comunicar asignaciones, sí, para comunicar cambio de estado, en realidad. Cuando uno invoca un contrato, así como estamos probando nosotros con Remix, quizás no queda tan en claro, pero sí cuando uno interactúa en la web utilizando librerías de JavaScript, como en el caso de ser Web3, ahí queda muy claro porque vos desde la UI interactúas con el backend, que es el smart contract, y de alguna manera necesitas informar al cliente qué es lo que pasó con el smart contract, con la ejecución de esto. Por lo cual ahí uno termina agarrando los eventos que envía el smart contract. Acá son ejemplos de eventos. Tenemos el evento depósito, que está sobrecargado, o sea, puede tener una, dos, tres variables, básicamente dos variables. Y acá define cómo se termina llamando. Se hace, perdón, emit, se define el evento con event, y como si fuese un constructor, y cómo se lo invoca, es haciendo uso de la palabra reservada, emit. ¿Okay? Después, para el manejo de errores. Generalmente cuando ocurre un error, la blockchain lo que hace es revierte la ejecución de ese cambio de estado, por lo cual vuelve a su estado original. Los más comunes son estos 5 que son assert, que se ponen una condición, que es un booleano, que es en el caso que no se cumpla la condición, la llamada a este método genera un código de operación no válido, y cualquier cambio de estado que se haya realizado se revierte. Se recomienda que eso se utiliza para errores internos. ¿Okay? Es distinto a require, esto es un poco lo que preguntamos de los modifiers. Bueno, en realidad se utilizan los assets para decir, bueno, si pasa esto, tengo este condicional y esto sucede, ¿cómo se llama? Programáticamente, desde el código mismo, invoco para revertir el código anterior a la llamada de esta que cambió un estado que yo no estaba previsto que suceda. El require, obviamente ya lo vieron, es en el caso de que no se cumpla la condición. También la llamada de este método vuelve al estado original. Y se utiliza más que nada para errores tanto en entradas como en externos. Hace referencia a cuando se define el nivel se utiliza mucho con los modifiers para validar los datos que llegan a una función. ¿Okay? De vuelta tenés el require sobrecargado, que puede tener la condition, que es el booleano, y el mensaje que se va a devolver. En el caso que no se cumple la condición, se vuelve al estado original y se llama a ese mensaje que uno pasa. ¿Okay? Esto lo que te permite es
proporcionar un mensaje personalizado sobre la condición que nos está cumpliendo. El revert aborta la ejecución y revierte, esto es similar al hacer, pero entiendo que el revert ejecuta directamente, no valida una condición, y luego tenés el revert con de vuelta, con la descripción del mensaje que uno quisiera mostrar, como de vuelta, aborda la ejecución, revierte cualquier cambio que se haya realizado y proporciona un mensaje personalizado en el caso de ser invocado, en el caso de que se cumpla la condición. Acá tenemos, por ejemplo, el manejo de errores, tenemos el contacto, se llama vendor, eso ya lo vieron, el modifier onlySeller, que lo que especifica es que el sender, o sea, quien invoca a esa función, sea realmente el seller. Entonces, acá lo que dice, bueno, ok, solamente puede vender si sos realmente vendedor. Entonces, para validar eso, utiliza esta require. En el caso de que esto no se cumpla, que esto sea false, se va a mostrar este mensaje de error. Esto ya lo explicó Michelle, tanto lo dijo. Y acá, en la función, como ven, se hace uso del modificador, que como no recibe ningún argumento, no hace falta que se le pase ningún argumento, ya que por default todos los contratos en Solidity tienen acceso al message sender, que es quien está invocando a la función. Por lo cual, esta función set solamente va a poder ser invocada por el seller. En el caso de que no sea invocada por el seller, le va a tirar este mensaje de error y la transacción se va a revertir. ¿Ok? Va a ir hacia atrás en el estado anterior. Y acá tenemos, por ejemplo, otro caso, lo que decíamos, lo habíamos preguntado antes, era, tenés el modifier onlySeller, ok. Y bueno, pero está bien, pero acá ¿qué pasa? El amount que me están pidiendo para vender no es mayor que lo que yo tengo, considero que lo que yo quisiera. Entonces, puedo yo tirar un revert programáticamente proveyendo un mensaje. ¿Okay? Entonces, esto lo que hace es, si se cumple esta condición, va a revertir la operación y va a volver el estado del contrato al estado anterior previo a esta ejecución. Uno también podría agarrar y decir, ok, este revert, not enough ether provider, lo puedo sacar y ponerlo como un modifier nuevo. ¿Ok? Son las maneras que lo que se aconseja es onlySeller, en realidad va a ser repetitivo, porque ahí va a haber un montón de funciones que solamente me interesan que sean invocadas por el seller. Quizás la cantidad de ether no, por lo cual no hace falta que cree un modifier. Mi consejo es que si tienen alguna validación que se repite más de una vez, puede ser tenido en cuenta para crear un modifier a partir de esto, ya que si no van a tener que repetir la misma línea de código en distintas funciones. Un poco de vuelta, esto no es que no va a hacer que el código sea más performante o menos performante. Lo único que hace es que sea más legible y que sea más entendible por todos. Bueno, y por último vamos a repasar unos patrones de diseño. Hay varios. Yo el link, el documento que creé con links a material interesante. Encontré uno que especifica varios patrones de diseño, pero bueno, la idea ahora es repasar algunos poquitos. Primero que nada, ¿qué es un patrón de diseño? Es una solución probada a problemas comunes. Muchas veces en cualquier, olvidémonos de la cosa Solidity, en cualquier dominio tiene X problemas y ese problema generalmente no es que nos pasa a nosotros solos, sino que es un problema que ya está documentado y está bien analizado
Entonces, cuando uno se encuentra con ese problema, se sugiere que uno aplique un patrón de diseño, porque cumple dos funciones. Uno, obviamente, que es la de solucionar el problema que uno está teniendo, y otro es la de comunicar una decisión de diseño. ¿Okay? Cuando uno aplica un patrón de diseño, es una manera unívoca y simple de comunicar una decisión de diseño que se ha tomado. Vos podés no entender mi aplicación, pero si vos conocés el patrón de diseño y yo te digo que este problema lo solucioné aplicando tal patrón, a vos te queda claro, por más que no entiendas de qué va mi aplicación, te queda claro cuál era el problema y cómo lo estás solucionando. Por lo tanto, es una manera muy válida, o es la manera de poder comunicar soluciones y comunicar diseño. En este caso vamos a ver 5 patrones, que estos sí son puntualmente patrones de diseño para lo que es Solidity y el desarrollo de Smart Contracts. Tenemos el Withdrawal Pattern, que es un patrón que se utiliza generalmente cuando se retira Ether o tokens, o sea, Access Restriction Pattern, que es útil para restringir acceso a funciones. Ya lo vimos un poquito, pero bueno, es un poco hincapié en eso, de cómo uno puede restringir el acceso a determinadas funciones de un smart contract. Luego tenés otro patrón de diseño, el Emergency Stop Pattern, que la idea de este patrón de diseño es decir, bueno, ocurre un bug, le doy un stop a la ejecución de este contrato para mitigar el error, ¿no? Porque recuerden que en Solidity es costoso lo que sea la modificación de un contrato existente, porque recordamos que en la blockchain no se puede hacer update, sino que el update se produce deployando un nuevo contrato, pero la versión anterior sigue vigente, por lo cual de alguna manera hay que pararla. En el caso de que uno detecte un bug o una imperfección. Después el Factory Creation es útil para crear contratos secundarios. Esto es similar al Factory Pattern de cualquier otro lenguaje de programación con objetos. Y algo que está copado es el patrón Iterable Map, que ya que vimos que en Solidity un mapping no se puede recorrer iterándolo, esto te proporciona una solución probada y consensuada de cómo iterar, entre comillas, un mapping. Bueno, el Withdrawal Pattern que significa que uno crea una función que el usuario llama cuando quiere retirar sus dividendos. De esta manera lo que especifica este contrato, este patrón, es la de recorrer una matriz que puede crecer fuera de los límites de cuando se crea la misma. Y se utiliza cuando se está enviando Ether o token a distintas cuentas, y también para no, porque existen varios hacks, que también es lo que quisiera ver la clase que viene, algunos common hacks y las soluciones que se les proponen. Pero en definitiva es un patrón de diseño que se utiliza para cuando uno está enviando dividendos o transaccionando, enviando fondos, moviendo fondos de una adres a otra. Se recomienda que se ejecute este patrón de diseño, o sea que el código se utilice utilizando este patrón de diseño. Después si quieren lo vemos más en detalle, la manera es bastante largo. Yo lo que quería es darle una presentación de los patrones más comunes para que después podamos ver en detalle que algunos. Ustedes puntualmente no creo que se enfrenten con esto en los contratos que tengan que desarrollar para el curso, pero puede ser y sería bueno que lo apliquen si se quiere, porque aplicarlo no requiere más que ir, ver la implementación del patrón, entender si ustedes tienen un problema que aplica y en este caso aplicarlo. Después del patrón de diseño Access Restriction, un poco lo que especifica es cuando uno quiere aplicar las restricciones al contrato mediante el uso de modifiers que van a restringir el acceso a funciones. Por ejemplo, acá tenés un contrato que es un management control de una librería, y
de vuelta, los modifiers más comunes son onlyOwner, que hace require que el sender sea igual que el owner. Después acá tiene uno que sería only variant, que es solamente para manejo de la librería, que especifica que requiere que el sender sea igual a alguien aprobado de la librería. Y después tenés un autorizado, que es un require, acá valida ambas cosas, en realidad valida una de las dos, o que sea owner o que sea que el sender esté definido como un librero. Y bueno, después en las funciones ya lo vimos cómo se hace el uso de los modifiers. Este patrón en sí se usa muchísimo y lo que te permite es decir, ok, todas estas funciones van a poder ser ejecutadas por roles específicos. ¿Okay? Entonces, de cierta manera, mejorar la seguridad de los contratos, evitando que se llamen a funciones que no están autorizadas para ciertos roles o para ciertos actores, digamos, que interactúan con el contrato. El patrón el emergency stop pattern, es la idea es parar la ejecución de todas las funciones en el caso de que algo salga mal. Dado que los contratos son inmutables, una vez que están implementados, si hay errores en el contrato, no se puede volver atrás, por lo tanto lo que se puede llegar a hacer es activar el stop para evitar que se causen más daños, o por ejemplo, no sé, que se vacíe una cuenta. Básicamente es eso, lo que se trata de evitar. ¿Cuándo usarlo? Bueno, cuando se detecta que hay un issue y uno no sabe cómo, uno puede salir y hacer el deploy nuevo y parar la versión, tenés que de alguna manera parar la ejecución de este contrato, haciendo un emergency stop. Y acá también dice, en caso de falla, bueno, obviamente cuando se detecta un bug, o cuando soy una entidad centralizada y digo, no, chao, se acabó la ejecución de este contrato. ¿De qué va este patrón? Tiene ciertos modificadores, el owner ya lo vimos, si está pausado, no pausado, y quién puede pausar el contrato, solo el owner, y mientras no esté pausado, y quién lo puede quitar de la pausa, solo el owner, y si está pausado, y por ejemplo se llama a esto, por ejemplo, se le puede depositar Ether a este contrato mientras tanto no esté pausado. O sea, cualquier persona puede ir y depositarle Ether mientras no esté pausado. ¿Y quién puede retirar los fondos? Solo el owner cuando está pausado. ¿Okay? O sea, el único que puede pausar el contrato es el owner. Claro. El único que puede pausar el contrato es el owner. Por lo cual el único que va a poder transferir los fondos, en el caso de que haya un bug y que haya un ataque de hack y estén transfiriendo fondos, sacando los fondos de este contrato hacia otras direcciones, el único que va a poder, a partir de que pausa el contrato, el único que puede mover los fondos es el owner del contrato. De vuelta, esto es una explicación bastante simple para estos casos que quizás requieran mucho más análisis y grado de detalle. Yo en la documentación que pasé, acá les paso un poco documentos, habla un poco más de los patrones en comunes, y si hay algo puntualmente que a ustedes les interesa, también puedo buscar esa información y la agregamos, o sea que bueno, la idea es que todos vayan aprendiendo juntos. Yo también soy nuevo en esto y estoy como constantemente leyendo y entendiendo a medida que uso. Bueno, el Factory Creation, no sé si vale la pena mucho mencionarlo, es el Factory Pattern que te permite, a partir de un contrato, utilizarlo como Factory para la creación de otros contratos que se van a almacenar en una matriz donde se almacenan en contratos. El Factory tiene una matriz, que es esto, este es el Factory, tiene esta matriz, matriz array, en realidad, de direcciones, con todos los contratos que se pueden crear. ¿Okay?
Cuando se utiliza, cuando se necesita un nuevo contrato para cada solicitud. En mi experiencia nunca lo sé, pero bueno, está planteado que se utiliza de esta manera. Y este me pareció bastante copado, es el iterable mapping, porque recordamos que los mapping en Solidity no se pueden iterar, en Java 1 los puede iterar, en otros lenguajes entiendo que también, pero el Solidity no te proporciona por default una manera para iterar sobre los mappings. Entiendo que las versiones actuales de Solidity tampoco. Bueno, no, tampoco, porque esta sé que la versión 0810, así que no. Y un poco lo que, bueno, cuando usarlo, cuando tenés que iterar sobre algún mapping. Importante cuando los elementos que están en ese mapping no son tantos, porque recuerden que todo esto lleva gas, ese gas es costo de transaccionar, ¿ok? Por lo cual es como si no tiene un mapping que tiene millones en este caso, no sé, de balance, esa iteración es costosa, por lo cual a veces no es por mala onda, sino simplemente porque vuelve al contrato inutilizable, porque ejecutar una función cuesta mucho en plata. Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles de implementación. Acá, por ejemplo, bueno, analizando un poco cómo funciona, tenemos este mapping, que el mapping, la variable recibe nombre de balances, tiene el address y mapea la key o la dirección, y mapea a un valor que es un entero, el sign de 256. Y acá tiene un array con direcciones, que es account folder. Con estas dos, jugando con estas dos, va a poder hacer esta iteración. Tiene el método public payable, recuerden que es necesario para poder hacer depósitos de Ether, transferencias de Ether, que es la criptomoneda que se utiliza en Ethereum. Acá tiene un require, que el value sea mayor que 0. Esto, como lo ven así, acá se puede sacar y crear un modificador. Acá no vale la pena porque si se utiliza solo para una función, de vuelta, si se utiliza más de una función, ya aconsejo que se saque y se cree un modifier. Y modificar el comportamiento de esta función en base a este requerimiento, ya que este requerimiento se va a ejecutar siempre que se invoque a la función deposit. Y bueno, acá lo que hace es valida, y en el caso de que no exista, lo agrega, ¿ok? Agrega el sender dentro de lo que es la dirección. O sea, lo que acá está almacenando son direcciones, ¿no? Direcciones en memoria, que nosotros la entendemos por usuario, pero no deja de ser una dirección de memoria. Y acá lo único que hace es incrementar para esa dirección de memoria el valor que se haya depositado. ¿Okay? El message.value, message.sender son por default, no hacen falta que se pasen como argumentos. Siempre cuando uno llama, eso en Redux lo pueden ver bien. No hace falta que se especifique en el cuerpo del método como argumento. Bueno, acá tenemos un strike, esto ya lo vimos lo que era, define un account address y un monto, y acá hace uso de esto. ¿Cómo hace uso? Hace un new de account details, que es este strike que vemos acá, y le pasa el largo, account holder, que el account holder puede tener acceso porque está en el mismo, la función se ejecuta, está definida dentro del mismo contrato. Entonces, de esta manera, iterando las accounts, iterando esto, agarra y va a poder acceder, agarra el account folder, accede a la account folder que va a estar cargado con la dirección, para cada account folder, para cada balance, le pasa la dirección, es una manera de ir iterando dentro del mapping, si se dan cuenta, sin iterar dentro del mapping, está iterando el mapping, haciendo el uso de la combinación entre el account folder que va guardando y el account details que crea acá. Entonces va a poder accediendo al monto
que es el balance que está almacenado acá como valor, siendo la clave la dirección, crea el account detail y lo almacena en accounts index. Y después va a devolver esto, que es una manera de devolver este mapa, pero que quede más claro. Es una manera como que se utiliza para poder iterar un mapping, dado que por default Solidity todavía no ofrece la posibilidad, y de vuelta no la ofrece porque es costoso hacerlo. Pero bueno, esta es una manera, es un patrón de diseño que se utiliza para iterar un mapping. Y bueno, creo que eso es todo con respecto a la parte teórica de la clase de hoy. Después no sé si... No tenemos un link. No sé, chicos, si les quedó alguna duda. Ahí, La idea, ahí la función, al ser view, no, no gasta, o sea, no necesita gas, ¿o sí? no, Porque los datos ya eran públicos. El problema sería si, por ejemplo, el contrato quisiera hacer un depósito en todas las cuentas. Ahí sí tendría ahí sí empezaría. para cada transacción que poner. Y acá yo en la documentación también les pasé un poco algo que habíamos charlado en la clase pasada, son algunas técnicas para, ¿cómo se llama? Para ahorro de gas, ¿no? Que acá dice, el gas, ¿cómo se calcula? Es el precio por el gas usado. El precio no es constante y depende de la congestión que exista en la red, ¿no? Cuanto más usuarios hayan pillando para poder ejecutar una transacción, el precio aumenta. Y el amount, el amount del gas es determinado por la operación que se ejecuta en el smart contract. Por lo cual es importante que cuando uno desarrolla tenga en cuenta esto en Solidity. Porque si no, por ejemplo, vos en Java, no sé, Ruby o en lenguaje que uno desarrolle, al codear algo no performante, ¿qué es lo que termina pasando? Bueno, no, se ejecuta en mucho más tiempo que el tiempo que debería ejecutarse. Saben que si uno trabaja en un entorno, no sé, en cloud computing, ya sea en Amazon o Google Cloud, Amazon te provee de las Lambda Functions, que son funciones que se ejecutan on demand y hacen uso del procesador y hacen uso de memoria, que incurren en gastos, con lo cual ahí es donde yo recién veo que, bueno, uno se empieza a preocupar un poco más por decir, che, voy a ir al detalle y ver qué variables estoy creando las variables que necesito, no estoy creando variables más, para hacerlo más performante, porque a lo que voy, es que ese grado de que una función no sea performante, ahora implica directamente, proporcionalmente lineal al costo de ejecución de esa función. ¿Ok? Lo mismo pasa con cualquier función de Solidity y con cualquier smart contract. Por ende, obviamente la clase pasada fue como explicar un poco de qué va, cuáles son las cosas que Solidity te propone, cómo se tiene un contrato, consultores, referencias, tangibilidad y demás, pero me parece importante, una vez que eso queda más o menos claro, tener como una idea de que Solidity es importante que el código, que el smart contract sea performante en cuanto a uso de memoria y en cuanto a uso de gas, en definitiva. Por lo tanto, no sé, existen acá, especifican una serie de formas de cómo iterar un for, de cómo definir una variable y crearla, hacerla inmutable, si uno puede hacerla inmutable. Bueno, cosas que si quieren lo podemos ver la clase que viene. Un poquito la idea de la clase de hoy era ir por las partes que no vimos en la clase pasada, ver un ejemplo práctico, que ustedes pueden desarrollarlo, y ya la clase que viene podemos arrancar, el jueves sería, arrancar con un poco de cuáles son los cambios que se introdujeron en Solidity a partir de la versión 08 y un poquito de esto,
algunas técnicas que se pueden utilizar para volver el código un poco más performante. Acá hay varias, ¿no? Es otro. Bueno, yo le dejo los links al que quiera meterse y para que ya la clase viene y podamos hacer un poco de preguntas en base a esto, también sería bueno. Pero bueno, tampoco es algo requerido. Yo la verdad en los cursos que estoy haciendo nunca me mostraron esto, pero sí después cuando uno se mete a trabajar un poquito más, es como, es algo requeridísimo, que uno conozca cómo volver el código más performante de vuelta, porque tengan en cuenta que todo este procesamiento incurre en gastos y esos costos para pagar, para pagar la verificación de cualquier almacenamiento que se utilice en la blockchain, tiene costos de Ether, que si el código no es performante en términos de memoria y ejecución, y de tiempo de ejecución, hace que su costo sea alto y termina capaz una buena idea, termina siendo inutilizable porque no está desarrollada teniendo en cuenta las múltiples maneras de optimizar este código. Después, chicos, no sé si les quedó alguna parte práctica que quieran mostrar. Si no les quedó nada, ya podemos ir terminando la clase de hoy. Obviamente, en breve les voy a estar subiendo el cuestionario referido a esta clase. De nuevo, no es nada del otro mundo. Y sí, en la clase que viene ya vamos a ir mostrándoles el desarrollo de una propuesta con la solución, el desarrollo de la smart contract, y sí les vamos a ir dividiendo lo que es al curso en dos bloques y van a ver dos propuestas que le vamos a hacer como de un problema y cuál sería la solución haciendo uso de un smart contract, y un bloque a mitad de la clase va a tener que implementar va a tener que dedicarse a una propuesta y la otra mitad a la otra propuesta. Esto lo hacemos así porque dada la cantidad de- de gente que está tomando el curso, si no se volvería muy complejo el hecho de hacer una evaluación, más que nada también para que ustedes puedan. La idea es que igual cada uno lo trabaja de manera individual. Nosotros lo único que hacemos es, le damos la propuesta y ustedes cada uno lo va desarrollando. Obviamente, estamos acá en las clases siguientes para preguntas, para ayudarlos, para lo que necesiten. Pero bueno, esa es un poco la idea que tenemos de la clase de hoy a lo que resta del curso. No sé si ustedes tienen alguna pregunta puntual o algo que quieran ver, y si no, ya nos vamos despidiendo la clase de hoy. Matías, yo quería hacer unas consultas sobre el trabajo práctico. Hola, ¿me escuchás? Hola, hola. Sí, te escucho, ¿vos me escuchás? Ah, ahora sí, no te escuchaba. Tuve un problema con el TP que enviaron, ¿sí? Para hacer, con el tema de los Modify, ¿sí? Por eso hoy justamente cuando vos llegaste estaba hablando de eso con Michelle. El tema es que algunos me tiran error, o sea, yo pongo, por ejemplo, quiero comparar el código, ¿hola? Sí, sí, te escucho. El código del producto, ¿sí? Con el código que tengo en el mapping y me tira error, ¿sí? Lo probé sin nada, después usé una función hash para ver, no me los toma. No sé si querés que comparta la pantalla para que lo Si querés, vean. vale, si querés, sí, podemos ver eso. Sí, yo escucho ahora te escucho re mal. Uy, ¿me escuchás mal? Ahora no, ahora no. Ahí te comparto la pantalla entonces. Ahí voy a parar. A ver, no sé, ¿ahí la ven? ¿Hola? No, yo no veo la pantalla. No, no se ve nada.
Ah, entonces no me dejó compartirla, a ver. Prueba nueva. Me Compartir. fijo si capaz puede no tener los permisos. Ahí me fijo si te puedo ceder. Ah, no tengo los permisos. Puede ser, a ver. A ver si te puedo ceder. Bueno, te convierto en. A ver. ¿No te dejes compartir ahora? A ver. A ver. No, no me sale. Te convierto en coanfitrión. Coanfitrión, a ver qué onda. Se te deja ahora. Alguien está compartiendo igual la pantalla, pero Capaz tienen que dejar de. no sé quién es el que la está compartiendo. Ah, está, ahí está. ¿La ven ahí ahora? A ver. No lo vemos. Ahora Ahí sí. sí. Ahí se Ahí está, ve. parece. Sí, Bueno, sí. les cuento lo que me pasó yo acá. Sí, quise hacer un modifier, pero ¿ves? Metí un error acá. Sí, Pará. ¿El producto por qué lo acceso? ¿Cómo? ¿El producto cómo está almacenado? ¿Te accedes a- Está almacenado acá en el mapping. Ah, ok. Está bien. Sí. Bueno, y yo lo quiero usar en estas tres funciones. Por eso preguntaba yo hoy, lo que preguntaba era si lo podía poner acá como para que me tomara directamente estas tres funciones, ¿sí? Siempre que el código exista, poder cumplir estas funciones. Pero me tira error ahí, ¿sí? En la coma esa, no sé por qué. Porque eliminá el paréntesis que tenés ahí al lado. ¿Este? Ah, a ver. Sí. Ah, bueno, y ahí ahora me tiraba este error. Claro, ¿Lo que dice? ¿Sí? Me tira ese error. dice, el operador distinto no puede ser aplicado. Claro, que no puede comparar el string con el struct. ¿Sí? Bueno, entonces yo lo que hice, busqué por internet Sí. y me decía que usara una función hash. ¿Sí? Esta la, ¿cómo se llama? La kcac 256, pero también me tira error. ¿Un error? Ahí no sé si la ves. Sí. Entonces como que no puedo, ¿cómo se llama? No puedo comparar el código que yo ingreso para modificar, ¿sí? Con el código que tengo en el mapping. Ahí mostrame en la línea 35, eliminar el segundo. ¿En la línea 25? No, esta es la del propietario, que está acá. Que sí, o sea, solo puede modificar el propietario. Sí, el owner. La 35. La 35. Fíjate que tenés dos paréntesis. A ver. Ahí bytes. Vos lo pasás a bytes. Ah, no, está bien. Simplemente los paréntesis. Claro, esto lo que yo entendí es que hace un hash, ¿sí? Y lo compara con este otro, que es el que yo le paso por parámetro. Sí, te entiendo. No, No te escuché si no me entendías o si me entendías. te entiendo, pero no tengo la solución así. ¿Me querés enviar esto por... Sí, lo descargo y te lo envío. Sí, Dámelo? porque, o sea, sin esto, si yo no pongo esto, Te ¿sí? puse- No pongo nada de esto, todo funciona. O sea, Pasámelo. lo que pasa es que yo le quise poner estos controles para, o sea, no sé, creo que va acá, ¿no? Iría después, Claro. o sea, si me lo tomaran, iría acá, ¿sí? Lo que yo decía del condicional, si existe el código,
me lo va a mostrar y si no, bueno, tiraría un error de que no existe el código. Y lo mismo en los otros. Acá y acá, bueno. Este está además el delete que lo hice para probarlo también nada más. Dámelo, que yo te hago esa modificación y te mando un mail o algo. Si querés también, déjame. Ah, yo debo tener tu mail. Sí, 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 tenés que tenerlo porque está ahí en la, ¿cómo se llama? Sí, sí, En la página. dale, perfecto, pasámelo que yo me vea. Y otra cosa, ¿sabes qué, Matías? No me tomó, no sé por qué me sale esto acá, pero el import, porque yo había hecho el Sí, struct, sí, lo había hecho, espérate, espera. sí, Lo había hecho acá, ¿ves? Pero no me deja ni compilarlo a esto. ¿No? Así que lo hice, bueno, después directamente lo hice acá en el contract. déjamelo ver, que ahora yo te paso la. Bueno, dale, lo bajo y lo busco, porque ya lo tengo bajado, y te lo envío. Dale, que yo de paso también pero, y te mando resuelvo. Bueno, dale. Listo, no sé cómo dejo de compartir. Acá. Espera Ahora que. sí. Listo. Gracias. Bueno, chicos, cualquier cosita, nos seguimos hablando por Matías, disculpa, hay una pregunta también te paso ahí a Sergio. Él decía que había usado Modify para validarlo y no sé si él mencionó que sin usar el Modify podía comparar dos strings con el método que está en la teoría, ¿no? ¿Ahí te funcionó, Sergio? No, me parece que lo que dijo Sergio es como que él, si no ponía ese método, le funcionaba, pero no logró hacer lo que funcione. Por eso ahora lo voy a mirar yo. Ah, bien. Y ahí con el import, vos sabés que a mí también me ha pasado con el tema de contract, tenía que ponerle una carpetita, no era con la letra import, me parece que por ahí iba. Y bueno, mi pregunta era, Matías, justo yo también había analizado eso que preguntó Sergio, con el punto 4 del TP, ¿este TP hay que entregarlo? ¿No hay que entregarlo? Eh, ¿lo vamos haciendo? ¿O este sería el TP final, Matías? Entiendo que es el TP que se publicó la semana pasada, el de registro de productos. Entiendo. La idea es que esto lo tengan terminado, es más práctica para ustedes. La idea es que lo tengan terminado cuando terminamos el curso. Lo que sí le vamos a pedir que terminen es el contrato que les vamos a pedir en la clase próxima para que vayan trabajando y lo entreguen o lo presenten, quizás si llegamos en las últimas clases. Pero esto es más que nada para que ustedes tengan una práctica. Si lo tienen, obviamente yo los reviso, los miro, hacemos como hicimos recién, si hay algún error, yo los miro, los puedo revisar, corregir y demás, pero un poco es la idea de ustedes que practiquen. ¿Entendés? Lo único que nosotros les vamos a pedir es los cuestionarios, que hay un cuestionario después de cada clase, y después el contrato con las propuestas que nosotros le vamos a hacer, que ya lo comenté, que van a ser 2 propuestas, vamos a dividir la clase en 2 grupos, donde a cada uno le va a tocar una de las 2 propuestas. Bien, perfecto, Pero perfecto, Matías. Ahí, aprovechando que puedo preguntar, vos sé que me gustaría mostrarte un punto del TP y ver, para preguntar si lo interpreté bien o no, que es con el tema de usar el mapeo, usar el map. No sé si pudiera compartírtelo y te lo muestro y me decís si está bien hecho o interpreté mal la consigna. dale, puedes compartir pantalla. Buenísimo. Ahí se ve. Sí, sí, se ve joya. Acá está. Mira, este punto del último, el que dice agregar una estructura de datos de tipo mapping que almacene los productos que fueron agregados con éxito. El tema es que ahí, como también mencionó Sergio, yo usé por ahí una estructura struct con código, nombre, stock, y armé un vector o un array, y ahí iba almacenando los productos. Claro, Pero el punto 4 dice, cuando yo agrego un producto nuevo,
que lo había puesto en una función de agregar producto, acá, agregar producto. Yo le agrego un producto al vector, ¿no? Yo tengo un array de struct que lo llamé productos. Le agrego ese nuevo producto y después tengo como otra colección extra donde está el mapping, ¿no? O sea, el map. Y a ese map tengo como clave el índice no me acuerdo si ese del usuario, y como valor el nuevo producto, ¿no? En realidad ese map es un map de struct. Sí, te entiendo. Y, Pero ¿cuál es la clave? Perdón, y la clave es el índice del array de struct. ¿ya has definido el mapa ahí? Sí, ahí te muestro, mira. Vos sabés que me estoy como enfocando recién ahora en lo que había hecho, porque lo hice hace varios días, estoy un poquito todo nuevo, la verdad que encararlo me costó un montón. A ver, en la definición acá. Acá tengo el mapping, línea 17. Está bien, tenés el mapa de productos y definición. Ujú. Ok. Y ese integer, ¿qué viene a hacer? Este ítem sería como la clave, y esta clave sería como la posición o el índice del, de este vector de productos, donde está posicionado ese producto. Eh, es como que se almacena dos veces el valor. Sí, entiendo. No sé puntualmente en el ejercicio los chicos puntualmente o sea, no sé si tienen planteada la solución, cómo lo están utilizando para comparar, ¿viste? Cuál era la idea de que ellos tenían en el uso del mapa. Pero bueno, en definitiva el uso que vos le diste está bien. O sea, lo que me Sí, no tengo en claro si la key tiene mucho sentido que sea eso, o si era simplemente para utilizar un mapa, o para utilizar esta estructura de datos. claro, Sí, disculpa si no fui lo suficientemente claro, porque hasta a mí me cuesta por ahí tampoco, desarrollar la pregunta, ¿viste? Pero sería así, es como que yo tengo un arreglo de un vector de structs, donde voy almacenando los datos, ¿viste? Y en paralelo tengo un mapa donde la clave es el Sí, índice de ese vector de struct donde está guardado ese producto, y la clave es el producto nuevo, y lo agrego en los dos lados, lo agrego en el vector y en el mapa, en los dos. está bien, acá está bien, no me parece mal. Acá lo que dice una estructura de datos tipo mapping que almacene los productos que fueron agregados con éxito. Está bien. sí, sí, en el momento lo habíamos pensado más que nada para eso, que cambien el arreglo por el mapping y vayan probando distintas opciones. Más que nada era eso. Una, Bien, me parece. bien. Bien. Y bueno, algo ahí para comentar, era esto para el tema de las anotaciones, comentarios. Habíamos visto que con 3 rayitas, y ahí por defecto, bueno, cuando vine al IDE, lo usaba con esta estructura, ¿no? De barrita, 2 puntos, y ahí se va comentando el tema de los parámetros. Y último 2 preguntas. Cuando yo hago una función que retorna, sí o sí la tengo que setear como view con esta palabra reservada view. Si no me tira error, no entiendo bien qué funcionalidad tiene view, y por qué, bueno, se rompe el código. Y cuando quiero comentar el constructor, los constructores no me toman, por ejemplo, el comentario. A ver si me explico. Yo, por ejemplo, tengo una función, ¿no? Esta función existe, y yo la comenté y me aparece arroba noticia, arroba develio, parámetro, return, ¿qué hace? Puedo comentar la función. Pero en el constructor, cuando yo quiero comentarlo, no me toma ese Esto no- comentario, por así decirlo. ¿Estás usando la misma forma de comentar? Sí, tres rayitas. Y esto también, que no, por ejemplo, si yo quiero decir que sea private, también no le puedo sitiar como un área de trabajo, ¿no? Si Sí, es privado, público, demás, ahí también se rompe. sí, pero eso es que no se lo puedes cambiar. Lo que no termino de tener en claro es lo del el view que no te deja, la función que me decías que no le puedes sacar el view. Claro, me pasa cuando tengo funciones que retornan algo, return.
esta palabra reservada a view, si yo la quito, deja de funcionar. Igual funciona ahí el código, solamente te tiene una advertencia. O sea, te Ah, sugiere que pongas el view, que básicamente tu función no está alterando el estado interno del contrato. pero se ejecuta. Ah, yo pensé que Claro, se rompía el código. Bien, bien. Sí, Buenísimo. diferencia de que hace el compilador al decirte, mira, vos no estás modificando el estado interno del contrato, por lo cual esta función puede definirse como view. ¿Me Pues podrías repetir eso último, Mati, por favor? que, que lo que te dice ahí el compilador es que, como que cuando vos borras view, te sugiere ese cambio. No es, ves que dice warning, no es un error. Si fuese un error, no te lo deja compilar. Mm, Pero warning te dice que vos podés restringir la visibilidad a view, perdón, la mutabilidad a view, ya que vos no estás modificando ningún estado, ninguna variable dentro de esa función. Es es algo que el compilador te ayuda a programar, es eso. Pero no es que está mal. bien, bien. Bueno, yo no quiero que trate más tiempo, porque justo tenía varias preguntitas ahí, junto con lo que preguntaba Sergio, con el tema este del gas también, el concepto de gas no lo estaba viendo un poco, y bueno, había algo más que se me fue ahora, así que no te quito Bueno, más tiempo. Esto, perdón, Mati, sí, esto, cuando lo encaré por primera vez, me resultó muy difícil encarar los ejercicios. Así que bueno, ya que lo mencionaron, voy a estar ahí ansioso por ver las clases en las que plantean el desarrollo de los contratos, ¿no? Cómo estructurarlo, armarlo. Me resulta muy difícil armarlo a la estructura del contrato. bien. Así que gracias por estar atento a las clases que vienen. Sí, Dejo de compartir. Gracias. bueno, para cualquier otro que tenga alguna duda o consulta así, envíelas al grupo y las voy viendo. Así que bueno. Bueno chicos, los dejo acá. Nos vemos el próximo jueves. Espero que les haya gustado. Recording